¿Qué tal? Hoy día vamos a realizar un ejercicio de ciclo de Carnot para que les quede más clara la materia. Una máquina térmica que funciona según el ciclo de Carnot recibe calor desde un foco de temperatura de 220 grados Celsius y lo expulsa a otro a 30 grados Celsius. El proceso de compresión isotérmica comienza en el estado 3, cuyo volumen es 12 metros cúbicos partido por kilogramos, y termina en el estado 4 a una presión de 75 kilopascal. El sistema contiene aire, obviamente el aire nosotros lo consideramos como un gas ideal, y que piden dibujar el diagrama PV y determinar para cada estado el trabajo y el calor en kilojoule partido por kilogramo. Entonces, recordamos un poquito, acá teníamos nuestro ciclo de Carnot, que es el ciclo ideal de las máquinas de calor, y está constituido por 4 procesos. 2 de estos procesos son de expansión y 2 son de compresión. ¿Ya? Bien, dice el problema que el proceso de compresión isotérmica comienza en el estado 3. Este proceso de compresión isotérmica y este otro el proceso de compresión adiabática. Como nos dice que el proceso de compresión isotérmica comienza en el estado 3, ubicamos el estado 3 acá. Entonces sería 3, 4, 1 y 2. Recordemos que esta isoterma del proceso 1-2 se encuentra a alta temperatura, es decir, a TH, y el proceso 3-4 se encuentra a baja temperatura. Recordar que para un proceso de expansión siempre el trabajo va a ser positivo, o sea, el trabajo 1-2 y el trabajo 2-3 va a ser positivo, mientras que el trabajo de un proceso de compresión siempre va a ser negativo. 3-4 y 4-1 representan a procesos de compresión. Bien, los datos disponibles que tenemos dice que la máquina recibe calor desde un foco de temperatura que se encuentra a 220 grados Celsius y lo expulsa a otro de 30 grados Celsius. Entonces, tenemos una temperatura T sub H, la temperatura del foco caliente, y tenemos la temperatura del foco frío, que es T sub L. Siempre T sub H es mayor que T sub L. En este caso, T sub H vale 220 grados Celsius. Yo les recomiendo transformarlo a Kelvin, para que no se vayan a equivocar después en las divisiones, y el T sub L corresponde a 30 grados Celsius. ¿Ya? Entonces también indica el ejercicio, estos son los datos del problema, el proceso de compresión isotérmica comienza en el estado 3, vimos ya que este era el proceso de compresión isotérmica, y dice cuyo volumen es 12 metros cúbicos partido por kilogramo, y termina en el estado 4 a una presión de 75 kilopascal. Entonces esta es la presión 4, de 75 kilopascal, y este es el volumen 3 de 12 metros cúbicos partido por kilogramo que nos están dando. ¿Ok? Entonces, lo primero que debemos hacer es intentar calcular los valores de la temperatura, la presión y del volumen. En este caso, la temperatura ya es un dato, por lo tanto, ya ese no lo vamos a determinar, pero presión y volumen para los estados que nosotros desconocemos hay que estimarlos. Recuerda que el sistema está constituido por aire. Al estar constituido por aire, yo sé que el aire es un gas ideal. Todos los ejercicios de máquinas térmicas que veamos en esta asignatura va a estar constituido por un gas ideal. Por lo tanto, nosotros vamos a poder aplicar la ecuación de gases ideales. P por V es igual a mRT, y si se lo haces en términos del volumen específico, P por V es igual a RT. Entonces, eso lo puedes aplicar en el estado 1, en el estado 2, en el estado 3 y en el estado 4. Entonces, vamos a identificar cuáles puntos nosotros tenemos mayor cantidad de información. Por ejemplo, si nosotros recordamos, aquí siempre yo requiero que en cada estado, para poder determinarlo completamente, requiero tener conocimiento de 2 variables. ¿Por qué? Porque P por V es igual a RT, por lo tanto, si conozco la presión y el volumen, puedo calcular la temperatura, porque el R es un dato, la constante universal de los gases. Si tuviera el volumen y la temperatura, con la ecuación de gas ideal puedo determinar la presión, o si tengo la presión y la temperatura, puedo determinar el volumen. Entonces, veamos en qué estado yo tengo información al menos de 2 variables. En el estado 1, conozco solamente la temperatura, no me sirve. En el estado 2, conozco solamente la temperatura, no me sirve por ahora. En el estado 3, conozco la temperatura T sub L, pero también conozco el volumen 3. Por lo tanto, en este caso, sí puedo aplicar que P por V es igual a RT y puedo calcular la presión 3. Y en el estado 4, conozco la presión y conozco la temperatura, por lo tanto, puedo aplicar P por V es igual a RT y con eso despejar el volumen 4, que va a ser igual a RT dividido por la presión.
Entonces, tenemos acá el estado 3, la presión 3 es RT3 dividido por V3, tienen que tener cuidado con las unidades, llevarlo a las unidades correspondientes, y determino entonces cuánto vale la presión 3. Y después con el estado 4, de nuevo aplico la ecuación de gas ideal. ¿Por qué? Porque el aire es gas ideal, por lo tanto en cada estado puedo aplicar esta ecuación. Si yo no tuviera gas ideal como fluido de la máquina térmica, entonces tendría que aplicar cualquiera de las ecuaciones de estados que ustedes vieron en la asignatura para poder determinar el resto. Por ejemplo, la ecuación de Van der Waals o la ecuación de Redlich-Wall. ¿Okay? Pero no se preocupen, para efectos del curso solamente lo vamos a trabajar con un gas ideal, pero es bueno que sepan que también podrían hacer esa aproximación. Determinamos el volumen 4, tienen que tener cuidado con las unidades, y llegamos a que el volumen 4 es 1,158 metros cúbicos partido por kilogramo. Por lo tanto, en esta hoja hemos determinado P3 y V4. Entonces, vamos a ir poniendo los datos a medida que los vamos calculando en el mismo diagrama para no tener problemas. Entonces, ya tenemos acá el estado 4 completamente definido. ¿Cuándo yo sé que está completamente definido? Cuando tengo la presión, el volumen y la temperatura. Y el estado 3 también lo tengo completamente definido. Entonces, ahora me queda determinar el estado 1 y el estado 2. Fíjense, en el estado 1 yo solamente conozco la temperatura. Pero además hay otro dato que está escondido, ya lo encontramos, que dice que el proceso 4.1 es adiabático. Hacer el proceso 4.1 adiabático, nosotros contamos con otras ecuaciones que podemos aplicar acá, que serían P por V elevado a K es constante, o T por V elevado a K menos 1, o T por P elevado a 1 menos K sobre K es constante, ¿ya? Dependiendo de la variable que yo tenga, voy a hacer, ¿ok? Y acá en el estado 2 también lo puedo determinar, porque conozco la temperatura, y acá yo sé que hay un proceso adiabático, por lo tanto, de nuevo, igual de la misma manera que en el proceso 4.1, yo puedo aplicar procesos politrópicos y estimar las otras propiedades que tengo en el estado 2. ¿Ok? Bien, ustedes no están como moninchi, ¿cierto? Ustedes no tienen miedo, vamos a actuar. Entonces, solamente para refrescarles la memoria, nosotros dentro de las ecuaciones de procesos politrópicos tenemos tres expresiones de igualdad a una constante que nos relacionan la presión, el volumen, la temperatura y el exponente K. Recuerden que K es igual a la relación de calores específicos, que es igual a C sub P dividido por C sub V, y ustedes los calores específicos los sacan desde una tabla. ¿Ok? Bien. Estas ecuaciones, ¿cuándo las podemos aplicar? Las podemos aplicar cuando tenemos un proceso, una expansión o una compresión adiabática, y además estamos trabajando con un gas ideal. Entonces, al trabajar acá tenemos una compresión adiabática y acá tenemos una expansión adiabática, y en ambos casos, o en todos en realidad, estamos trabajando con un gas ideal. Por lo tanto, son aplicables estas tres ecuaciones a este proceso 4.1 y al proceso 2.3. ¿Cuál de estas ecuaciones yo puedo utilizar? Fíjate, P por V elevado a K es constante, o sea, estoy acá en el proceso 4.1, P1 por V1 elevado a K es igual a P4 por V4 elevado a K. ¿Qué puse en rojo y en amarillo? Acá, yo conozco la presión, no la conozco la presión 1, conozco el volumen 1, tampoco. En el estado 1 solo conozco la temperatura. Por lo tanto, esta ecuación yo no la puedo aplicar para este caso específico todavía. Después acá tengo la segunda ecuación, T por T elevado a 1 menos K sobre K, y la aplico. T4 por T4 elevado a 1 menos K sobre K, ¿los tengo? Sí los tengo, por eso los puse en amarillo. T1 lo conozco, por lo tanto, acá por P1 elevado al exponente, tengo una sola variable que no conozco, que corresponde a P1, por lo tanto, sí podríamos aplicar esta ecuación. Esta no, porque tengo dos variables desconocidas, pero esta sí porque tengo solamente una variable desconocida. Y después en esta, T por V elevado a K menos 1 es constante, T1 lo conozco, ¿cierto? Pero no conozco el volumen 1, lo puse en rojito, T4 y V4 lo conozco porque en el estado 4 conozco todo, por lo tanto, esta ecuación también tiene una sola incógnita y por lo tanto yo también la podría utilizar. Por lo tanto, para calcular todo lo que me falta del estado 1, puedo aplicar esta ecuación. Si aplico esta ecuación, voy a poder determinar cuánto vale la presión 1. Y si aplico esta ecuación, voy a poder determinar cuánto vale el volumen 1. Además, si yo aplico, por ejemplo, esta ecuación, con esta yo voy a obtener la presión 1, y después como voy a tener presión 1 y la temperatura T1,
puedo aplicar la ecuación de estado de gas ideal y con eso puedo determinar el volumen 1. O bien lo puedo determinar con esta expresión. Eso queda a elección de la persona que desarrolla el ejercicio. Entonces, tenemos aire, nos vamos a esta tabla y sacamos los valores de calores específicos a presión y a volumen constante respectivamente. A presión constante vale 1,003 para el aire y para el CSV vale 0,717, y ahí tienen ustedes las unidades, kilojoule partido por kilogramos Kelvin, ¿ok? Por lo tanto, calculo cuánto vale K, y K vale 1,4. K es adimensional, porque C sub P partido por C sub V tienen las mismas unidades, y con ello se vale, ¿ok? Bien, yo voy a seleccionar de las ecuaciones que vi acá, voy a trabajar con esta, solamente porque quiero. Podría haber trabajado con esta y yo obtendría los mismos resultados, ¿ya? Entonces, me queda esta expresión, y con esta despejo cuánto vale la presión. Primero, tengan cuidado con las matemáticas, porque a veces se equivocan con álgebra, ¿ya? No es la idea, acá estamos con termodinámica, pero se supone que esto de álgebra ustedes ya lo dominan. Entonces, elevamos a K sobre 1 menos K, y con eso se nos van estos, pero nos queda la temperatura elevada a este exponente, ¿verdad? Nos queda con eso, y después despejamos P1 sobre P4, va a ser T4 dividido por T1 elevado a ese exponente. Después la presión 1 es igual a P4 por esto. Ojo, tengan mucho cuidado porque estas temperaturas tienen que estar siempre en escala absoluta, es decir, en Kelvin o en Rankine. Si ustedes hacen la división en grados Celsius o en grados Fahrenheit, van a tener toda la prueba mala, ¿ya? Tengan mucho cuidado, ese es un error muy malo, muy feo, es un error garrafal que nosotros no podemos cometer en termodinámica. Bien, con esto, nosotros entonces ahora, fíjense lo que dice acá, me queda P4 por T4 sobre T1 elevado a un exponente, pero después di vuelta y me queda T1 sobre T4 solamente porque quise, y le cambié el signo, ¿ven? Acá era 1 menos K y por eso me quedó K menos 1, no es que me haya equivocado, ¿ya? A veces los niños me dicen, profe, se equivocó, pero no me equivoqué, solamente lo arreglé. Entonces, aplicamos la presión, ¿cierto? La presión 1 va a ser igual a esto, y bueno, acá temperatura 4 y temperatura T1 ambas están en Kelvin, por lo tanto esta expresión que está dentro de este paréntesis, esta expresión es adimensional, no tiene unidades, ¿ok? Entonces la unidad que me va a quedar para presión es en kilopascal. La presión 4 era 75, por esta relación de temperaturas en escala absoluta, elevado a los exponentes correspondientes, y me queda entonces que la presión 1 es 412,1. Ya determiné la presión 1, ¿ya? Entonces ahora en el estado 1 conozco dos variables. Conozco la presión 1 y conozco la temperatura. Tengo dos posibilidades de hacerlo. Puedo aplicar en el proceso 4.1 la ecuación de proceso politrópico, o bien en el estado 1 puedo aplicar la ecuación de gas ideal. Ojo, estado 1 o proceso 4.1, ¿ya? Eso también depende de lo que ustedes quieran. Como falta determinar el volumen 1, yo podría aplicar cualquiera de las ecuaciones, ¿ya? Entonces, aquí se los escribí. Si es del proceso 4.1, aplican las ecuaciones de procesos politrópicos, y si es estado 1, aplican la ecuación de gas ideal. ¿Cuál utilizamos? En este caso yo ya conozco la presión 1 y conozco la temperatura T1, ya conozco más datos que recién, ¿ya? Entonces, si yo aplicara esta ecuación, fíjate, conozco T4, P4, T1, P1, no me sirve porque conozco todas. ¿Cuáles son las ecuaciones que me van a servir? Aquellas que tengan una sola variable desconocida. Y tiene que ser una, o sea, a lo más una y a lo menos una, ¿ok? Acá no hay ninguna variable desconocida, por lo tanto, no podría aplicar. Después, en esta ecuación, yo conozco la presión 1, ¿cierto? El volumen 1 no, P4 y V4 sí los conozco, puedo aplicarla para determinar el volumen. O bien podría aplicar indistintamente cualquiera de estas dos, porque acá también tengo esta expresión que solamente tiene de incógnita el volumen 1, ¿ya? Esta es más simple de usar, nomás por una cuestión de que está elevado acá, pero ustedes pueden aplicar cualquiera, ¿ya? Entonces yo voy a aplicar esa ecuación que es más simple, lo elevo a 1 sobre K, y me quedan las presiones elevadas a 1 sobre K, y después el volumen va a ser P4 sobre P1 elevado a 1 sobre K, por el volumen 4. P4 y P1 ambos tienen las mismas unidades, por lo tanto, esta división va a ser adimensional, elevado a 1 dividido por K, el K lo habíamos calculado que era 1,4, y lo multiplicamos por el volumen 4, y nos da que el volumen 1 es 0,343. Si yo hubiese optado por la alternativa de trabajar con gas ideal, podría haber aplicado el volumen 1, es R por T dividido por la presión,
tengan cuidado con las conversiones de unidades, y por lo tanto el volumen 1 determinado utilizando la ecuación de gas ideal sería 0,343 metros cúbicos kilogramos, exactamente igual que si yo apliqué proceso politrópico, ¿ya? Entonces, ahora pongo el valor del 0,343. El estado 3 está listo, el estado 4 está listo, y el estado 1 también está listo. Ya tengo la presión, el volumen y la temperatura. Me queda ir al estado 2. En el estado 2 conozco solamente la temperatura, pero también sé que esto es un proceso politrópico, ¿verdad? Porque tenemos un gas ideal con una expansión adiabática. Entonces, puedo aplicar las relaciones que vimos delante, ¿verdad? Entonces, en este caso, vemos, debe determinar las propiedades y utilizamos entonces las ecuaciones de proceso politrópico. Aquí, en el proceso politrópico, ¿qué conocemos? Si te fijas, en el estado 2, conozco solamente la temperatura T2, mientras que en el estado 3 conozco todo, conozco T3, P3 y V3, ¿ya? Entonces, ¿cuál ecuación voy a aplicar? Si aplico P por V elevado a K es constante, te fijas, en esta ecuación no conozco ni P2 ni V2, por lo tanto no me sirve, tengo dos incógnitas. Acá, T por P elevado a 1 menos K sobre K, conozco la temperatura T2, ¿verdad? Pero no conozco la presión 2, tengo una sola incógnita, por lo tanto, esta ecuación sí yo podría aplicarla. Y esta, T por V elevado a K menos 1, conozco la temperatura, desconozco el volumen, por lo tanto, esta ecuación también, porque en estado 3 conoces todo, por lo tanto, también podría aplicar. Entonces, ustedes pueden aplicar esta o esta ecuación para determinar, ya sea, si quieren determinar la presión 2, lo hacen con esta, y si quieren determinar el volumen 2, lo hacen con esta, ¿ok? Bueno, yo escogí, solamente porque quise, utilizar esta ecuación, y con eso determino la presión 2, aquí está la conversión, ¿cierto? Elevo a K sobre 1 menos K, para sacar estos exponentes, y para poder despejar la presión 2, y después P2 sobre P3 igual a T3 sobre T2 elevado a ese exponente. ¿Ok? Por lo tanto, P2 es igual a P3 por esto, y si doy vuelta, invierto el argumento que tengo acá, entonces significa que también tengo que cambiar el signo, y me quedaría elevado a menos K sobre 1 menos K, y menos K sobre 1 menos K es lo mismo que K dividido por K menos 1. Por lo tanto, ahora, igual que en el otro proceso, en el proceso de compresión adiabático, yo determino, en este proceso de expansión, puedo determinar la presión 2. Ahora, tengo que determinar el volumen 2, igual que recién. Puedo hacerlo por dos formas. Lo puedo hacer utilizando los procesos politrópicos, o bien la ecuación de gas ideal. ¿Por qué puedo hacer eso ahora? Porque en el estado 2 ya conozco la presión 2 y conozco la temperatura T2. Por lo tanto, al aplicar la ecuación de gas ideal, despejo simplemente el volumen 2. Al aplicar la ecuación del proceso politrópico, tengo que fijarme que esté el volumen 2 dentro de las ecuaciones. Si nosotros aplicamos ecuaciones de procesos politrópicos, tenemos entonces que al aplicar esta ecuación, tenemos la temperatura y la presión, por lo tanto, no nos sirve porque conocemos todo, no tenemos que despejar. Si nosotros aplicamos esta ecuación, tenemos el volumen que desconocemos, por lo tanto, sí podríamos aplicarla. Y si aplicamos esta, tenemos solamente el volumen que desconocemos, por lo tanto, podemos aplicar, de la misma manera que recién, indistintamente P por V elevado a K constante, o T por V elevado a K menos 1 constante. Ojo, acá sale un volumen mayúscula, puede ser volumen minúscula, da exactamente lo mismo, ¿ok? Igual que acá. Este volumen puede ser mayúscula o minúscula, lo mismo acá. Si este es mayúscula, este también es mayúscula, por supuesto. ¿Ya? Entonces aplicamos nuestra ecuación de proceso politrópico, y de acá despejamos el volumen y nos da 3,55. Si yo aplico la ecuación de gas ideal, como conocía T y P, lo aplico, ¿cierto? Ojo con esto, este es el peso molecular del aire, y me queda que el volumen 2 es 3,55, igual que recién, ¿ven? Entonces da lo mismo la ecuación que tú utilices. Por lo tanto, ya tenemos todo el estado 1, el 2, el 3 y el 4 correctamente definidos. Ahora nos queda descifrar si está bien ubicado la posición de los estados. Debemos siempre guardar cuidado de que el proceso 1-2 y el 2-3 son expansiones, es decir, que aumenta el volumen pero disminuye la presión, mientras que el 3-4 y el 4-1 son procesos de compresión, o sea, disminuye el volumen pero aumenta la presión. Si tú te fijas, el orden que nosotros habíamos tenido con esto, tenemos 7,24, 75 y 39,8. Esto no puede ser, porque 75 no puede estar debajo de 39,8. Por lo tanto, tenemos que posicionar de nuevo el estado 2 y el estado 4.
Con respecto a los volúmenes, 0,34, 1,158, 3,55, 12 está correcto, ¿ya? ¿Cómo lo posicionamos? Simplemente subiendo el estado 4 y bajando el estado 2. Entonces ahora nos queda correcto, ¿te das cuenta? Esto sigue siendo una expansión. Siempre verifica eso. Esto sigue siendo una expansión porque del 1 al 2 hay un aumento de volumen y una disminución de presión. Y del 2 al 3, ¿cierto? Tenías un volumen de 3,55, ahora tienes un volumen 3, aumentó, y la presión que era 39,8, ahora bajó a 7,24. Y acá en el 3,4 tienes un proceso de compresión, ocurre lo contrario, hay una disminución del volumen y un aumento de la presión, ¿te fijas? De 7,24 a 75, y del 4 al 1 también hay una compresión, porque sube de presión 75 a 412, y el volumen disminuye de 1,158 a 0,34 metros cúbicos partido por kilogramo. Entonces, con esto ya tenemos completamente definidos los estados 1, 2, 3 y 4 que a ustedes se les va a pedir en la prueba. ¿Okay? Y ahora debemos calcular el trabajo y el calor para cada uno de los procesos. Partimos con el proceso 1-2, el cual está asociado a la caldera y tiene una expansión isotérmica. Recuerden que el trabajo es la integral de P por dV, pero como este es un gas ideal, yo les había demostrado en la clase anterior que P por V era igual a RT, por lo tanto si eso se pone dentro de la integral, el nRT sale para afuera porque es constante y queda solamente la integral de 1 sobre V por dV. Pero la integral de 1 sobre V es el logaritmo natural del volumen, y si nosotros lo evaluamos entre 1 y 2, nos va a quedar esta expresión. También yo en clase les había demostrado que para un sistema isotérmico, V2 sobre V1 es igual a la presión 1 dividido por la presión 2. Por lo tanto, ahora ponemos los valores que corresponden, el trabajo 1,2 nos va a dar este valor. Recordemos que para un proceso isotérmico, ¿cierto? Siempre la variación de energía interna para un proceso isotérmico, además de gas ideal, vale 0. Por lo tanto, si aplico la primera ley, me queda que el calor 12 menos trabajo 12 es igual a delta 1, 2. Como delta 1, 2 vale 0, queda que el calor 12 es igual al trabajo 12, que es igual a 330,3. En el proceso de expansión adiabática, en la turbina, correspondiente a la turbina, el calor menos trabajo 2,3 es igual a delta 1. Pero el calor, como es adiabática, vale 0, por lo tanto me queda menos trabajo, es igual a delta U, pero el delta U, por el hecho de ser un gas ideal, va a ser igual a C sub V por delta T. Y el delta T es la temperatura final menos la inicial, pero la final corresponde a la temperatura de baja, TL, y la inicial al T sub H. Ponen los valores correspondientes, se fijan que no haya problemas de unidades, y obtienen el trabajo 2,3. El calor 2,3 ya saben que es adiabático, por lo tanto le ponían 0. El trabajo asociado al condensador, que es una compresión isotérmica, yo sé que tiene que salir negativo. Siempre que el trabajo está asociado a una compresión, es negativo, lo mismo que el calor, a menos que sea 0, es menor o igual que 0. ¿Okay? Por lo tanto, aquí aplico trabajo 3,4 igual a RT, si es por esto. Todas estas ecuaciones yo las obtuve en la clase anterior, por lo tanto, pongo los valores que corresponden y al final me queda que el trabajo es menos 206, que es igual al calor. El delta U nuevamente vale 0 porque es un proceso isotérmico. Y el último proceso, correspondiente al compresor, es una compresión adiabática, ¿cierto? Aplicamos esta ecuación y obtenemos como resultado un trabajo que es negativo y un calor que es 0. Por último, calculamos la eficiencia del ciclo. La eficiencia del ciclo va a ser 1 menos TL dividido por TH, lo calculé, da 0,38, siempre acuérdense que esta temperatura tiene que estar en escala absoluta, es decir, en Kelvin o en Rankine. La eficiencia también la puedo aplicar con esta ecuación, donde yo conozco el Q sub R, que corresponde al calor cedido por el sistema, que es Q3,4, y este Q2 es el calor absorbido por el sistema. Por lo tanto, este va en barritas, porque era un valor negativo, pero en barritas no importa, no se nota, ahí no hay problema, por lo tanto te queda que es 0,38, está igual. Y por último, si lo calculo con el trabajo del ciclo dividido por el QH, el trabajo del ciclo es el trabajo neto correspondiente a la suma de los 4 trabajos, ¿ya? Recordando siempre que el trabajo 2,3 y el trabajo 4,1, en el caso de los procesos adiabáticos, son similares, pero con signo contrario. Por lo tanto, dividido por el Q sub H me dio 0,38. ¿Okay? Bueno, con esto terminamos el ejercicio. Lo que hice acá, lo calculé por 3 métodos, porque así yo también corroboro por si me he equivocado. ¿Ya?
Para la próxima, bueno, acá están los resultados, ¿ya? De los estados, y también están los resultados de trabajo calor de los procesos. Para la próxima clase vamos a realizar un segundo ejercicio, ¿ya? Y espero que ustedes ya hayan estudiado para que lo entiendan bien. Bien, chicos, chicas, que estén súper bien, les deseo mucha suerte. Cualquier consulta, ustedes ya saben dónde me encuentran. Que estén súper bien. Chao.